vamos entonces. Adelante, Jeffers. Ya la parte de validación, o sea, tengo aquí. Ya, veámosle desde el título Desde el título del... del 3.5. ya. Ujú. ¿Le leo? Vale. Sí, demos lectura. Ya. Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de información, así como la validez y la confiabilidad de instrumentos de recolección de información no debería de analizarse por separado, sino más bien como un colectivo a ser aprobado, más no estimado. Eso como una Ya, pequeña introducción. Pero ya voy ya. a... Bueno, allí le haría el mismo comentario que hicimos ayer, ¿no? Un, eh, un párrafo de introducción no es tanto una reflexión sobre lo que es cada cosa, sino más una breve explicación de lo que se va a tratar en el título. Si el título es Ya. validez, ¿no? Y confiabilidad, entonces generalmente se suele iniciar diciendo que en el presente subtítulo, ¿no?, se va a tratar sobre, en este caso, la validez, ¿no?, que expresa qué tan válido es el instrumento para ser aplicado, y que la confiabilidad lo que le va a explicar es qué tan confiable es este instrumento, ¿no?, una vez que ha sido aplicado. Y allí hay que decir brevemente lo que es lo uno y lo otro, ¿no? Muy, muy brevemente. Pero Okay. eso básicamente es una introducción. Lo que usted le ha puesto de inicio está muy bien para empezar, pero no es suficiente, digámoslo así. Sí, Entonces, yo le completarle con aumentaría. eso. Muy bien. Y entonces de ahí hice el 351, que es la validez del criterio. Perfecto. Tomé textualmente lo que dice Hernández, Ya. que dice que se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Y en Perfecto. busca de cumplir con este estándar, en la presente investigación, el instrumento de recolección de datos fue enviado, revisado, modificado y aprobado por 3 expertos en las áreas educativas en las cuales se desarrollan las variables del problema. Ya. Así pues, se consideró a las personas que les menciono aquí Ya. y con sus respectivos instituciones y esto. Ya. Bueno, allí está, ahí se ha dicho sobre los títulos que tienen y sobre dónde trabajan, ¿no? Ujú. Ya. De acuerdo. Ya, sigamos bien. Ya. Mm, mm, De ahí aquí le pongo una primera tabla. Le puse la validación de los instrumentos de recolección de información. Se lo aprobó de forma cualitativa, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Ya. Entonces, en esta tabla está resumido lo que se les envió a los expertos. Ya, sí, me parece muy buena idea. Usted le ha sacado la información que estaba en los documentos que se mandó Ajá. a validar, ¿no? Pero le ha puesto Mm. como una tabla aparte indicando cada uno de los aspectos. Me parece una muy buena idea desglosar e irlos mencionando. Eh, Criterios para la evaluación, ¿no? Pertinencia, no pertinencia, en este caso, ¿no? Para la calidad óptima, buena, regular, y el lenguaje adecuado o inadecuado. Ya, no sé si le podemos ver un poco arriba de la tabla 1, a ver si es que queda bastante claro lo que se va a poner. Ahí o más arriba. Ya, ahí está bien. A ver, teniendo en cuenta los siguientes aspectos, ¿no? Ujú. Ya. Ya. No sé si con ese párrafo y lo que está abajo es suficiente, porque tal vez
visto desde fuera, ¿no? Nosotros ya estamos manejando esto, pero visto desde fuera podría crear alguna inquietud, ¿no? Respecto de correspondencia entre preguntas, ¿no? Pertinencia, no pertinencia. Calidad técnica y representatividad del instrumento. Lenguaje. Sabe que lo de arriba está bien, me parece que abajo falta. Porque Después cuando de uno fuera. pone una tabla, algo ha de decir sobre lo que está en la tabla. Ah, ya, ya. Ponerle aquí Ajá, lo que una pasa es nota. que en la parte de abajo ya se va directamente a la otra y no se dijo absolutamente nada de la de arriba. Ya. Ajá, exacto, la nota, ¿no? Nota sobre la tabla. Iría a detallarle un poco más la Sí, tabla. detallarle un poco lo que está arriba e incluso podría tener espacio abajo, ¿no? Ok. Detallar algún aspecto más sobre la tabla y en la parte de abajo explicar Ya. la tabla. Perfecto. Entonces, de ahí seguiría de la misma forma, ¿no? Se detalla a continuación un resumen de la validación del instrumento de recolección de información detallada por los expertos. Muy bien. Tabla 2. Validación del instrumento de recolección de información. Muy bien. A ver, Y entonces experto. aquí la primera columna es del experto, la segunda es Ya, del área en la que están, y de ahí le puse directamente ya los tres criterios que estaba mencionados anteriormente. ya. Lo que le fue saliendo, a ver, A, Ajá. correspondencia, calidad, lenguaje. Perfecto, ya. Esto es Área, del primer geometría, ¿no? experto. Ya, Ujú. Desde el segundo experto y del de tercer acuerdo. experto. Entonces, así mismo, ¿no? Habría una nota en la parte de Ya, abajo. claro. Ahí, Ajá. ajá. Ya. Allí, por ejemplo, sí le ha puesto una parte al menos mínima de lo que está arriba. Entonces, eso es lo que Ujú. estaba faltando en la otra. Ahora, ya, ahora, esta historia de aquí le está faltando información porque usted quiere decir que tuvo observaciones de inicio, ¿no es cierto? Las cuales Sí, le sirvió para poder optimizar el instrumento y por eso es que llegó a ser así. Eso le entendería, ¿no es cierto? ujú. Así es. Entonces, allí antes de con debería armarse esa historia, ¿no? Para obtener Ya. esta validación fue necesario hacer, ¿no? Cambios en los instrumentos con el fin de conseguir la pertinencia, optimizarlos y tener el lenguaje adecuado. Medio contar un poquito esa historia Ujú. de entre lo que se hizo, lo que se mandó de inicio, las observaciones que se hicieron, incluso puede poner un poquito, usted debe tener esas observaciones, puede colocar allí, ¿no? Sí, sí, lo Especialmente tengo. qué le llamó la atención de las observaciones que le hicieron, colocar allí. Y decir que luego de eso, con las debidas observaciones y recomendaciones por parte de los expertos que fueron consideradas, ¿no? Se adecuó los instrumentos para dejarlos a punto para la recolección de la información, por ejemplo. Entonces, ahí sí tendría ya explicada cómo hizo la validación de esos instrumentos en la parte de arriba y estaría justificando esa pertinencia, ¿no? Y, de los instrumentos que va a aplicar. Me parece que con eso podríamos tener. Ahora, ¿era un solo instrumento o fue un solo instrumento el que usted validó? Sí, solo una encuesta Ya. Eh, ¿El suyo es cuasi o es factible? factible. Ya, de acuerdo. Es que es factible, entonces usted tiene una sola encuesta, un solo cuestionario. Ujú.
Perfecto. Listo, muy bien. Ya, entonces eso sería. ¿Tuvo problemas en la confiabilidad? No, como igual mi tutor ya me había ayudado con esto del Excel. Ah, ya. Entonces usted tiene Ujú. 20 personas y 12 23, personas y 23 ítems. ya. Todos son en escala Likert de 4 o de 5, De perdón. 5. Ajá. Perfecto. Y ¿Cuánto le salió tuve su...? 0,849. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Creo que estamos, ¿no? Ya vamos a ver esto a detalle en la siguiente participación. Muy bien, Ya, Jefferson. Muchas gracias. gracias. Ya. Vamos entonces. No sé si Doris Calvache. Sí, magisterio, quiero A ver, participar. veamos. Doris Calvache. Ya, entonces aquí está la validez. En mi caso es Ya, cuasi si experimental. tiene, de acuerdo, si tiene preguntas sobre la validez, si no, vayamos a la confiabilidad, Ya, porque ya de entonces alguna manera eso. Ah, déjeme ver, usted le puso las es, puntuaciones. ajá, yo hice, ¿Cómo bueno, la hizo? validez con dos Ya, docentes de matemáticas y un docente de lengua y literatura. En ya, este caso, yo sí hice validar el documento base. ya, Entonces, el formato que yo hice, sí, es uno que, bueno, mi tutor me envió como modelo. ya, Entonces, es sobre 90 puntos la ya, puntuación. Entonces, en este caso, pues ahí está la puntuación. ya. En Oiga, el una caso de consulta. Esta puntuación, ¿usted mandó a la primera le pusieron eso o tuvo que hacer rectificaciones? a la primera, porque solo le envío una sola vez nomás. Ah, ya. O sea, usted mandó, le puntuaron y eso fue todo. Sí. ¿No Ujú. tuvieron observaciones que luego las cambió? Ya no, es que como no tenía mucho tiempo, entonces ya no pude hacer cambios. O Y sea, usted ya aplicó esto tal como viene. sí se demoraron en validarme el En dar, documento también. claro. Que a veces gente que Eso, tiene otras ocupaciones y deja y después pasa el tiempo. claro. Pero Ujú. bueno, usted ya tiene esa con puntuación. Ya, de acuerdo. Ya. Para la confiabilidad, pues realicé una prueba piloto con un grupo de 2 estudiantes. En mi caso, yo trabajé con lo que es segundo de bachillerato, paralelos A, B y C. El Ya, paralelo A fue el grupo de experimentación, el paralelo ya. B fue el grupo de control y el paralelo C me sirvió para hacer la prueba piloto a un Ah, grupo de ya. 2 estudiantes. Perfecto. Entonces, Entonces, primero hablamos de la prueba piloto que aplicó en el paralelo C. Muy buena idea esa. ujú. Si Entonces, tiene en tres este paralelos, caso, uno la piloto. De acuerdo. claro, ¿Sabe en la qué? evaluación, Detengámonos, Doris, en confiabilidad. Vamos a hacerle completo, ya. Así que vayamos haciendo las lecturas. En confiabilidad. ya, entonces aquí en confiabilidad se aplicó la prueba piloto por cada tipo de evaluación a un grupo de 2 estudiantes de segundo de bachillerato de la jornada vespertina del paralelo C de la unidad educativa Economista Don Calderón y se determinó la confiabilidad de los instrumentos de evaluación aplicando el alfa de Cronbach. Ya, Según Hernán, y aquí hago una cita, según Hernández y Fernández y Batista, 2014 requiere de una sola administración del instrumento de validación, de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. ujú, La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores. Aquí está una tabla ya. que nos Vamos a indica, la entonces, tabla. dice este De coeficiente acuerdo. determina la Ya. consistencia Allí interna de un hagamos instrumento. llegamos a un pequeño cambio. Esto es más una cuestión de formato, ¿no? Eso ya ustedes lo verán. Pero solamente por el hecho de que tenemos la oportunidad. No sé si le puede marcar desde niveles hasta hasta la última fila de la tabla. Así, Sí, a la derecha también.
Ya, no sé si le puede poner el tamaño 10. Ya. Listo. Normalmente cuando hacemos tablas, ¿no? Este formato de tabla está bien sin la cuadrícula, simplemente con las líneas, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero además de eso, en las tablas, el tamaño de letra, por lo general, se pone en tamaño menor al del texto. Entonces, en este caso, si el texto es 12, convendría ponerlo esto a tamaño 10. En las tablas, por lo general, a veces se necesita un poco más de espacio, ¿no? Así que se recomienda que vaya esta diferencia de tamaño de letra. No sé si se puede poner en fuente, en la palabra fuente. Más abajito donde dice fuente, metodología de investigación. Ya, no, solo en la palabra fuente. Puede poner arriba donde, en la parte superior de la pantalla donde dice párrafo, el espaciado. Ya. Bueno, usemos la herramienta directa de allí. Quítele, póngale la X en ese cuadro. Cerremos el cuadro de diálogo. No vamos a necesitar todo el cuadro. Ya. Solamente arriba de la palabra párrafo tiene el botón de espaciado. No, a la izquierda. Aquí. Ya. No. Solamente en los botoncitos. Los que ya están allí. En la parte de arriba tiene exacto ese. Ya. Abajo donde dice agregar espacio antes del párrafo. Esa. Tengan siempre de ver la posibilidad de que la tabla quede no sobremontada sobre los textos, las notas, los títulos de las tablas y esto, ¿ya? Eso le da un mejor aspecto, solamente por cuestiones estéticas. Eso se juzga mejor, ¿no? Que lo que normalmente podríamos colocar. Así que una recomendación nada más. Ya, sigamos. Ya, entonces aquí tengo la tabla 6, que es la interpretación de los resultados. En este caso, con el alfa de Cronbach, en la evaluación diagnóstica me dio 0.975, en la evaluación formativa 0.934 y en la sumativa 0.968. Entonces, se puede determinar que según las escalas tomadas como referencia, los instrumentos de evaluación poseen una confiabilidad elevada. Claro, porque ya estaba arriba, ¿no? Aquí están las tablas. ¿Sabe qué? Veamos un ratito, no sé si especificó cuál es cuál. Ya, aquí está la evaluación diagnóstica, 0.975. Ya, esta es la evaluación diagnóstica. Aquí está la tabla, la media aritmética. Le hago una consulta. Si bien es cierto, sabemos de lo que estamos hablando, la información de allí, ¿en qué momento antes de esa tabla ya el lector sabe exactamente que usted va a hacer una evaluación diagnóstica, una formación sumativa, una evaluación formativa? Pongámonos un ratito en la tabla de más arriba, porque allí no hay explicación específica de eso, ¿no? Porque solamente vamos con tabla 6, interpretación de resultados, ¿no? Entonces aquí sería indicar. Ajá. Indicar. Lo que se está colocando en la tabla 6. Me parece que el lector, si no tiene información previa, aquí estamos en la parte metodológica y estamos haciendo la validación de los resultados. Si ya se explicó eso antes, tal vez no amerite, pero si es que esa parte no está, que me da la impresión de que cuando se habló de las técnicas y de los instrumentos, solo se mencionaron los instrumentos. No se explicaron los instrumentos. Me refiero a
a una forma amplia, ¿no? Aquí ya estamos validando el instrumento, pero ¿qué exactamente es el instrumento? ¿De qué consta, no? De una evaluación diagnóstica, cuántas preguntas tuvo, a cuántos estudiantes se aplicó, cómo fue esa experiencia, no sé, detalles de la forma en la que se consiguió esa puntuación. Ya hemos de ver cuando ustedes vayan a hacer esta preparación para la sustentación, ¿no? Los lectores y las personas que asisten, el tribunal en este caso, normalmente a veces se lee el trabajo, ¿no? Pero quedan muchos detalles. A veces las preguntas que a ustedes les van a ser especialmente sobre la experiencia que han tenido, porque a veces eso no se relata aquí, ¿no? O sea, es directo tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero la idea es que el trabajo de titulación cuente una historia. Entre más ustedes cuenten la historia, más comprometidos, más involucrados, más les va a gustar aquello que ustedes están exponiendo, ¿no? Es decir, ustedes saben cosas que el resto no sabe. Entonces, cuéntenla ampliamente. Esa podría ser una muy buena sugerencia. Ya. Perfecto. La última parte me parece que está bien como pie de tabla. Yo creo que estaría. Ya. Ya aquí Veamos está la la 7. tabla. Ya. Aquí, bueno, ya copié lo que son el cálculo de la media aritmética, de la desviación típica, de pares e impares y el alfa. Ya. De la misma manera está para la evaluación formativa y para la evaluación sumativa. Ya. Allí están los detalles de la puntuación de cada uno de ellos, ya Sí. desglosado a cada uno de los cuadros. Ujú. Ya. Esa introducción, ¿dónde estaría? De que lo que se va a decir a continuación es eso. Ya, entonces, Si no eso está, póngale esa ajá, parte. me faltaría aquí. Exacto. A continuación, ¿no? Exponemos la tabla 7 en la que se muestran, ¿no es cierto?, los resultados que se obtuvieron para ¿cuántos ítems son? 8. Ya, para los 8 ítems que fueron parte de, y así, ¿sí ve? O sea, ya póngale puntos suspensivos. Ya. Pues con eso ya sabe que todo lo que va a decir abajo ya tiene que estar en el párrafo de allí, cosa que el que va viendo ya sabe con lo que se encuentra. Ya, más o menos es lo mismo que le dije en la parte de arriba. Entonces, aquí también, el párrafito tiene que hablarnos, ¿no? Porque la tabla 7 tiene sus aspectos. Veámosle, la tabla 7 termina en los totales, me imagino, ¿no? Sí. Ya. Sí, Ya, ahí está. Tabla 7, Ya, perfecto. Ya. ahí está. Listo. Ya, ahora sí vamos. Cálculo del grado de confiabilidad del instrumento. Ya, esa no es una nueva tabla. Esto se me parece un poco a lo que vi que estaban en las recomendaciones de cómo poner estos cuadros en en esto de la confiabilidad, ¿no? Cálculo de la media aritmética de pares e impares. ¿Sabe qué? A mí esto casi que más bien me parece innecesario. Porque la media aritmética de las pares de 675, supongo que aciertos, ¿no es cierto? Y la otra es 675 aciertos. ¿Por qué no más bien decir eso en lugar de poner el cuadro? Si no va a ser una tabla, porque estrictamente esta ya no es la tabla 7. Y si no es eso, es una captura. Y si es una captura, es una figura.
Se había que poner figura tal. ¿Sí ven? Si no va a quedar todo como que es tabla 7 y no es tabla 7. Ya, entonces, como esto es justamente para aprender sobre esta parte, ¿no es cierto? Ya, donde dice cálculo de grado de confiabilidad, eso más parece un título. Entonces, pongamos exacto, a ver, ya, pongámosle un enter allí. Hacemos clic y le ponemos un enter. Aquí. No, en la palabra cálculo. Arriba. No. A ver, entregamos así. Pongámonos arriba de la palabra cálculo. Eso. Arriba. Más arriba. Ahí. Ahí póngale un enter. Ya. Primero lo que nos falta es el pie de la tabla de arriba. Ponga colocar pie de la tabla de arriba. O sea, explicar un poquito esos datos. Entre paréntesis puede poner, explicar los datos obtenidos, porque si usted se fija, allí ya tiene esos datos. Colocar pie de tabla 7, ya. Quítele la negrita porque no tiene que ir en negrita eso. Ya, perfecto, ya. So, ahí ya terminaría la historia de la tabla 7. Ahora vamos. ¿No es cierto? Ese cálculo de grado de confiabilidad no puede ser un título. Entonces, eso de allí, póngale ya. Y no le vamos a llamar así, porque si le seguimos llamando así, aunque no esté con negrita, sigue teniendo aspecto de título. Entonces, le vamos a dar una redacción. Para el cálculo del grado de confiabilidad, ¿no es cierto? Entonces ya podría poner. Le doy solamente una idea, ¿no? Podría iniciar diciendo, para el cálculo del grado de confiabilidad, ¿no es cierto? En primer lugar, se tuvo que calcular los promedios de, ¿no es cierto? Cópiele solo el inicio que le estoy dando para que luego usted ya le pueda hacer. Para el cálculo del grado de confiabilidad. Eso ya nos va a hacer que borremos la parte de arriba, ¿no? Para el cálculo del grado de confiabilidad del instrumento, en primer lugar se calculó la media aritmética de los ítems pares e impares. Como se muestra en la siguiente figura. Perfecto. Entonces ahí sí tiene sentido la figura. Cálculo de la media aritmética, el título de la figura. Y abajo le pone que es para la evaluación diagnóstica y que fue usted quien lo hizo, ¿no? Y así, porque si le dejas sin nombres, todo se va a ver como una continuación de gráficos, 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 o figuras, 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 y no va a haber, o sea, nada, simplemente se va a ir viendo eso y sin ninguna explicación de nada. Acuérdese que no estamos mostrando información, ¿no? Estamos explicando aquello que nos dicen esas figuras, esas tablas, esos cuadros. Más o menos por allí iría. Ahora, ni modo, ya el resto usted ya le irá arreglando. Sigamos bajando a ver cómo le terminamos. Ya, entonces en todas estas, yo de usted omitiría unas cuantas, solamente pondría las relevantes. Usted pondría, ahí escogitaría, ¿no? Estas sí podrían ser, yo pienso que la primera y la última, ¿no? Ahí está el alfa. De acuerdo. Ya. ¿Esto hizo para cada una? Sí. Veamos más abajo.
Perfecto. ¿Ya? Doctor, hay una consulta. Sí. De pronto en las gráficas se podría ya omitir como es un ejemplo, ¿no? Claro. Eso de lo del cálculo o si es necesario. Sí, yo eso. en realidad yo no pondría todas, ¿no? Esta tabla es importante. Yo después de esta pondría una más. Yo después de esta pondría el alfa. Pero si quieren poner una más, que no sea una más, que no sea más que una más. Porque ponerles todas solo les da más hojas. Pero en realidad lo importante sería tener solamente esa información. Veamos qué tenemos después de, sigamos pasando, ¿qué tenemos después de todo esto en las 3 pruebas, Dori? Magister, una consulta ahí. Sí, Estaba revisando y dice que cuando ya las figuras son de elaboración propia o las ajá, tablas, ya no se sí, debe agregar ningún tipo de declaración de derechos de autor. En sí. APA se asume que todo lo que no tenga cita o declaración de derechos de autor es de auditoría del propio Autor autor. propio, sí. Entonces eso ya no pondríamos, ¿verdad? La fuente, si es que la realizamos nosotros Si mismos. es que ya las realizan ustedes, en la parte de abajo se pone una nota. Y ya no se pone la fuente ni nada. Y en la nota, si es que ya no se dice nada sobre eso, la nota explica un poco el cuadro, nada más. En la elaboración propia, ya simplemente lo omite. Gracias. Ajá. Aquí está el instrumento de la evaluación sumativa. ¿Ya? Ujú. Las mismas recomendaciones, Doris, ¿no? Sí, De acuerdo. Ya ya. tenemos las 3 alfas explicadas cómo se obtuvieron. Perfecto. ¿Qué Ujú. más tenemos abajo? Ya nada más. Ya nada más. Entonces, Nada. reduzcamos esto. Lo que nos interesa son las 2 tablas principales, ¿no? Incluso eso de las medias. Podría aprovechar para poner una tabla y una figura si es que es captura. Y con Ujú. eso creo que con tabla, figura y tabla, figura, con 6, usted ya tiene todo. Más Ya. procurar explicar que, que abundar en información allí que solo le da hojas, pero en realidad no aporta mucho. Esa sería la recomendación. Ya, gracias, Magister. Listo, ya, Doris. A ver, estoy con Andrés Almeida que ingresó.